Ok, te decía que la próxima vez que alguien te diga que la economía de Panamá está creciendo, eh, no simplemente te dejes llevar por lo que la gente dice, cree firmemente en que está creciendo, si realmente lo está haciendo y lo va a seguir haciendo si nos mantenemos en una línea directa, alejada del pecado, y más cercana a Dios, y que no intentemos hacer las cosas por nuestros propios medios como hizo aquel personaje del cual no hay muchos datos, pero sí muchos escritores han hablado, han escrito algunas cosas sobre Nimrod. eh, Quiero que sepas que hay algo importante aquí y lo voy a decir ya, no me lo aguanto más. Vamos a conocer algo con respecto a lo que Dios me dijo que les dijera, que les predicara. En Estados Unidos está pasando por una grave situación y yo me siento partícipe de esto. Yo me siento comprometido con esto, a decirles: ahora que ya Estados Unidos no tiene el brillo, que no tiene la gloria, que no tiene el esplendor de que tenía hace años atrás, que han caído en el error de alejarse de Dios y de pensar que la política y de pensar que la economía y de pensar que las compras y de pensar que las cosas materiales son la solución de sus vidas, y olvidarse de Dios. Una nación que creyó tanto en Dios, una nación con tanto pueblo de Dios, que ni siquiera Panamá, con todos los cristianos que somos, llegamos solamente a un 10, quizás un 12%, pero allá quizás más de un 50%, 60%, quizás hasta un 65% o más, no sé las cifras exactas, pudiera haber sido llamado cristianos evangélicos y de diferentes denominaciones. Así que ahora que ya no tiene ese brillo, muchos no quieren ir allá. Muchos no quieren ir allá. Así como Estados Unidos no tenía ese brillo en ese momento, así mismo lo tenía Nínive en ese tiempo. Vamos a hacer un recuento para que veamos lo que era Nínive y podamos entender. Dice: la ciudad de Nínive era la capital del imperio asirio, edificado al lado del río Tigris, en la parte norteña de lo que hoy en día es Irak. Los arqueólogos dicen que la ciudad fue ocupada siglos antes de Cristo y llegó a ser capital de Asiria durante el reinado de Sennacherib, del 704 al 681 antes de Cristo. Ajá. Pero las personas que vivían en Israel y Judá en aquel entonces, Asiria era el país más cruel, dice, después de derrotar a Israel en el 722. Esa es la razón por la cual Jonás no quería ir allá. Por poco capturan a Jerusalén. Eso se encuentra en 2 Reyes 18-19. La profecía de Nahum demuestra el miedo y el odio que los judíos tenían por los asirios, por su violencia y el terrorismo con que atacaban a sus enemigos. Nahum les deja el mensaje de Dios a la odiada Nínive: pero acerca de ti, oh Jehová, he mandado, nunca más se mencionará tu nombre. De la casa de tus dioses destruiré los ídolos, las imágenes, la fundación, los convertiré en sepulcros, porque fuiste vil. Nahum 1:14 termina su profecía con la palabra tan penetrante: no hay medicina para tu quebranto, tu llaga es incurable. La expresión de más de 120.000 personas que no distinguen su mano derecha de su mano izquierda nos está hablando más adelante, cuando los manda a orar, cuando los manda a ayunar, cuando los manda a tener un tiempo con Dios, cuando los manda a arrepentirse la segunda vez. Jonás, cuando Dios lo convence de ir en esta oportunidad, quiere decir que habían muchos niños, y se cree que eran 6.000 personas, inclusive quizás más, 600.000 personas. Quiere decirles, dice, unos 96 kilómetros de circuito, si se cuentan 32 kilómetros como un día de viaje. La exposición de Jonás se confirma por escritos paganos que describen a Nínive como de 480 estadios de circuito. Heródoto define que un día de viaje eran 150 estadios, así que por 3 días de viaje sería muy por debajo de los estimados por Diodoro. El paralelogramo de la Siria central, cubierto de ruinas, edificó, tiene ahí habla otras cosas, pero dice 480 estadios, o sea que era inmensa la ciudad. La ciudad de Nínive estaba aproximadamente a 120 kilómetros al este de Israel, sobre la orilla izquierda del río Tigris, frente a la ciudad de Mosul, en el moderno Irak. Sus murallas tenían más de 30 metros de alto y eran lo suficientemente anchas como para que 3 carros circularan por ella, uno junto al otro. Era Nínive, la teoría de que los libros no fueron escritos sino después, esa es otra cosa. Era una gran ciudad. Lo que yo quiero resaltar aquí era que era una gran ciudad.
Era una gran ciudad que tenía abominaciones contra Jehová. Nahum 1.9, explotaba el desvalido. En Nahum 2.12 dice eso. Ser cruel en la guerra. Nahum 2 del 12 al 13, eran crueles, eran idólatras, había prostitución, había brujería. Nahum 3.4 lo dice. O sea, esto es muy parecido a lo que nosotros vemos. Mucha gente critica hoy a Estados Unidos, pero cuando Estados Unidos era la oportunidad, era el sueño americano, todos querían ir en Estados Unidos. Y quiero decirte algo de parte de Dios, va a pasar, siento que así va a ser. Se están abriendo las puertas y se van a seguir abriendo para que mucha gente vaya a predicar allá, porque ahora que ya Estados Unidos está en quiebra, que hay doble recesión, que no hay nada, nadie quiere ir allá. Pero créeme, así como nadie quiere ir allá, como los Jonás de aquellos tiempos no querían ir, los predicadores, los apóstoles, los evangelistas, la gente no quiere ir allá porque ya está viendo las cosas feas. Entonces ahora Dios sí está interesado en Estados Unidos. Dios sí estaba interesado en Nínive, y muchos no van a querer ir, pero muchos van a hacerlo porque Dios los va a guiar a hacer eso. Y quiero que sepas que luego de eso pasan algunos otros elementos. Cuando vemos que en el capítulo 3 Jonás estaba en el barco, ya estaba en el barco, los hombres lo tiran abajo porque se dan cuenta que Jonás era la causa de que andaba huyendo de ese Dios, que él había mandado a hacer algo y él no quería. Él mismo dice: tírenme. Entonces se tira al agua y se calma la tempestad que se había levantado. En Jonás 3.1 hizo: Jehová se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás se levantó y se fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Nínive era una ciudad tan grande, tanto que era necesario 3 días para recorrerla. Ahí está el versículo. Comenzó Jonás a detenerse en la ciudad y caminó todo un día predicando, diciendo: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno, y desde la mayor hasta el más pequeño se vistieron con ropas ásperas. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, estos se levantaron de su silla, se despojaron de sus vestidos, se cubrieron en ropas ásperas y se sentaron sobre ceniza. Luego hizo anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes una proclama que sea hombre, animal, bueyes, ovejas, no prueben cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino que cúbranse hombres, animales con ropas ásperas, clamen a Dios con fuerza, que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Quizás Dios se detenga y se arrepienta, se calme del ardor de su ira y nos perezcamos. Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, se arrepintieron del mal que había anunciado a verles, y no lo hizo. Quiero decirles algo importantísimo aquí. ¿Cuál es la razón de este mensaje? Uno, que tú puedas entender que no solamente la economía se mueve por empresarios, por el canal, por ejemplo, en nuestro caso, por inversión, sino que se mueve por Dios. Dios la hace crecer, Dios la hace detenerse, Dios la hace morir, Dios la hace levantarse, Dios la hace levantar, pero el pecado la hace caer. Y el pecado que nosotros cometemos, la idolatría, alejarse de Dios, eso es lo que tiene, por ejemplo, a Estados Unidos como tiene. Pero a Panamá está creciendo, pero no nos endiosemos y creamos que nosotros somos perfectos, ni que somos la última Coca-Cola del desierto, ni que alejados de Dios creamos que va a seguir Panamá creciendo, como pasó con Nínive. Y entonces ahí da la clave, porque ahí en ese versículo lo que dice es eso, que ellos se arrepintieron y entonces Dios no les hizo mal. Pero quiero que sepas que Dios entonces le demuestra a Jonás en el capítulo 4. Pero Jonás se disgustó en extremo y se enojó, así que oró a Jehová y le dijo a Jehová: no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra, por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia. Ahora pues Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Pero Jehová le respondió: haces bien en enojarte tanto. Jonás salió de la ciudad y a un campo hacia el oriente de ella. Ahí hizo una enramada y se sentó a su sombra para ver qué sucedía en la ciudad. Entonces Jehová dispuso que una calabacera creciera sobre Jonás para que su sombra le cubriera la cabeza y lo librara de su malestar. Jonás se alegró mucho por la calabacera, pero al amanecer del día siguiente Dios puso que un gusano dañara la calabacera. Aquí les voy a decir la razón del mensaje. Esa calabacera representa
a Nínive. Esa calabacera representa a Panamá, esa calabacera representa a Estados Unidos, esa calabacera representa a todos los países. Dios la hizo crecer y se sintió contento, como en un momento Jonás se sintió contento. Dios la hizo crecer, Dios la hizo germinar, aún con todas sus dificultades, aún con gente que no estaba 100% metida con Dios, aún con gente que quizás adoraba a Dios y miles que quizás no, pero Dios veía en esa ciudad algo y la hizo crecer, como hizo crecer esa calabacera. Entonces Jehová dispuso que esa calabacera creciera sobre Jonás para que su sombra le cubriera la cabeza y lo librase de su malestar. Jonás se alegró mucho por la calabacera, pero al amanecer del día siguiente Dios dispuso que un gusano dañara la calabacera y ésta se secó. Y aconteció que al salir el sol, envió Dios un fuerte viento del este, el sol hirió a Jonás en la cabeza y sintió que se desmayaba. Entonces descansó de la muerte. Decía, mejor sería para mí la muerte que la vida. Pero Dios dijo a Jonás, tanto te enojas por la calabacera, mucho me enojo hasta la muerte, respondió él. Entonces Jehová le dijo, tú tienes lástima de una calabacera en la que no trabajaste, ni la cual has hecho crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de una noche pereció, y no tendrás piedad de Nínive, que aquella gran ciudad donde no hay más de 100,000, 20,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Aquí está la razón de todo. No es algo nuevo, pero es algo que tenemos que entender. La economía se mueve por la bendición, la economía se mueve por la presencia de Dios. Él es el más grande economista que se ha levantado. Él es más grande que Adam Smith, él es más grande que cualquier otro. Él es el que hace crecer a Panamá, él es el que lo está bendiciendo. No te dejes engañar, no te dejes influenciar. Es Dios, y la próxima vez que alguien te lo diga, sí, es Dios el que lo está haciendo, porque nos estamos alejando del pecado, porque hay un pueblo, aunque dentro de esto haya muchos que no, el pueblo de Dios sigue creciendo y sigue estando cerca de Dios. Jonás no pudo aceptar que esa calabacera pudiera en una noche crecer y morir, y el beneficio que él veía de esa calabacera muriera, pero Dios hizo crecer a Nínive, hace crecer a Panamá, los hace tener en gran estima. Él es el árbol, él es quien hace crecer ese árbol, Panamá, llamado Panamá. Él es quien te hace crecer a ti. No dejes que te engañen diciendo que la economía se mueve simplemente por estudios, conocimientos. Dios es el mayor economista, créele.